Chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy hablaremos del mito y la leyenda. Bien, chicos, entonces, ¿qué es un mito? Un mito es un relato perteneciente a un pueblo o civilización antigua que intenta explicar el porqué de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se une lo religioso y lo mágico para darle un significado. ¿De acuerdo? Se dice que el mito apareció por primera vez en Grecia. Y bueno, al aparecer esto en Grecia, se dice también que tiene un origen religioso y se ha ido transmitiendo de manera oral. Es decir, los padres transmitían los mitos a sus hijos y los hijos también a sus otros hijos, es decir, de generación en generación de manera oral. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos un mito peruano, es de la Amazonía. Se dice, es el mito de la Yacumama. La Yacumama es una serpiente espíritu protector del río Amazonas. Su nombre proviene del idioma quechua Yacu, que significa agua, y Mama, que significa madre. Se dice que esta boa de tamaño colosal, de más de 30 metros de largo, puede devorar en segundos a cualquier hombre o animal. Varias expediciones se han internado en lo profundo de la selva y han ido en búsquedas sin éxito. A pesar de haberse encontrado serpientes grandes, no se ha encontrado alguna tal cual como lo describe en los relatos. Ya, entonces hay mitos en los cuales hace mención, por ejemplo, de este ser, que es la Yacumama, en los ríos del Amazonas, por ejemplo, cuenta que un hombre habiendo buscado sus alimentos, ¿no? En la selva, entonces se puso a navegar para retornar a su casa. En el retorno empezó el río a moverse, a inquietarse, y los lugareños que vivían cerca de ahí, ¿no? De este río se desesperaron y le dijeron que no navegara porque sería muy peligroso, ya que era la Yacumama que se acercaba ahí para quitarle todo lo que había recolectado, lo que había buscado para su hogar, ¿no? Entonces, pero este hombre desobediente no hizo caso, continuó navegando en el río y en ese momento el río empezó a inquietarse al punto de formarse como una especie de remolino. Y de esta manera la embarcación perdió el equilibrio y bueno, logró salvarse este hombre, y bueno, pero se dice que la Yacumama le arrebató todo lo que tenía, todo lo que había recolectado. Entonces, eso es lo que nos cuenta en este mito, que hay la existencia de un ser de gran tamaño, que tiene la forma de una serpiente inmensa, ¿no? Y está al cuidado de todo lo que rodea en esa naturaleza que es la selva amazónica. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito y características del mito? Según el relato que hemos podido escuchar con anterioridad, que es la Yacumama, nos trata de explicar la realidad, ¿no? Trata de explicar, de justificar de pronto que las embarcaciones hayan perdido el equilibrio o no, tratan de justificar estos fenómenos. Y bueno, pues por eso que la gente ha creado, ha inventado estas historias. Ahora, esta historia de la Yacumama, como lo vemos, es un relato fantástico, ¿verdad? Porque nos habla de un ser de gran tamaño, es inmenso. En eso consisten los mitos. Número 3 nos dice que surge de la invención y la imaginación del hombre.
pues podemos notar en los datos que se ha mencionado, como en la Yakumama, ha habido expediciones en las que han intentado ver si existe realmente este ser de gran tamaño y no lo han encontrado. Por lo tanto, esto nos indica que es una invención del hombre. Y número 4, relata hechos antiguos, ¿no? Y número 5, característica del mito, los protagonistas son seres sagrados, dioses o sobrenaturales. En este caso, esta serpiente o boa de gran tamaño es un ser sobrenatural. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito y característica del mito. Ahora veamos lo que es una leyenda. Una leyenda es una narración breve de un suceso con parte de la realidad y parte ficticia. El propósito o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo o lugar de forma sobrenatural. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tratan de explicar en una leyenda el origen de algo, ¿no? El origen de algo, pero de manera exagerada. ¿Ya? En una leyenda se va a explicar lo tradicional de un pueblo, cuáles son las tradiciones y costumbres, pero a estas tradiciones y costumbres se agregan hechos ficticios, o sea, hechos que no han existido. Por ejemplo, para ustedes sabrán, es muy conocido la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Entonces, esta leyenda es muy conocida por todos. En esa leyenda se trata de explicar el origen de la cultura incaica, ¿no es cierto? Cómo se origina, dónde nace. Entonces, en ese relato, lo cierto es que sí hubo una cultura, la cultura inca. Pero lo que no es cierto es que hayan salido dos personas, dos seres humanos y más aún hijos del sol de un lago. O sea, es imposible eso, ¿verdad? Entonces esa es la parte ficción. Hay una parte real y una parte ficticia. Muy bien, chicos. Por ejemplo, aquí vamos a compartir una leyenda, ¿no? De la sierra, en este caso, que se llama El Duende Minero. Nos dice aquí, probablemente una de las leyendas más conocidas de la región. El Muki es un duende de pequeña estatura, no llega al metro, fornido y su cabeza está unida al tronco. Tiene cabello rubio, barba larga, blanquecina y habita en las minas de la sierra peruana. Lo particular de este personaje es que obstaculiza la labor de los mineros, escondiendo sus herramientas, haciendo ruidos o desapareciendo minerales. Pero también puede facilitarles el trabajo. Todo depende de la empatía que tenga el duende con los trabajadores. Se dice que si alguien llega a atraparlo, el Muki deberá trabajar para la persona o darles una gran cantidad de oro. Bien, entonces aquí tenemos la leyenda del Muki. Por ejemplo, hay una leyenda que cuenta en que había un minero que era viudo y que vivía solamente con sus hijos y que le había pedido a uno de sus hijos, se encontraban en casa, por favor traer un poco de agua. Entonces su hijo obediente salió de la casa y bueno, pues fue por el agua que el papá le había pedido. El tiempo transcurría tanto tiempo que el papá estaba muy preocupado y salió de su casa. Cuando salió de la casa, vio que su hijo se encontraba jugando con un ser pequeño de rubia cabellera, como la describe aquí, y él sabía, como era un hombre minero y ya sabía que existía este ser, entonces sabía la existencia de este ser, saltó sobre él, lo atrapó, le amarró las piernas y no lo soltó. Y el Muki, a cambio de su libertad, prometió darle muchas riquezas, le dio oro. Entonces, cumplida la promesa el Muki de haberle entregado todo el oro, este hombre minero se convirtió en su pueblo en uno de los hombres más acomodados, ¿no? De buena posición económica. Entonces, este es, por ejemplo, un relato
de una leyenda, ¿no?, existente, dice, en las zonas mineras, ¿no?, de la sierra. Bien, entonces ahora veamos, de acuerdo a lo que hemos leído, las características o de lo que hemos escuchado del relato de las leyendas, características, ¿verdad? En las leyendas se pueden reconocer tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Entonces ustedes saben que toda narración tiene esa estructura. Entonces en el relato que hemos escuchado con anterioridad hemos podido notar el inicio, ¿no? El inicio y el desenlace, ¿no?, de cómo culmina el relato del Muki. También vemos que aparecen personajes muchas veces con características o apariencias sobrenaturales, ¿ya? Entonces aquí el personaje sobrenatural, ¿cuál sería? El Muki, ¿no?, que es un ser muy pequeño que no llega al metro de medida y su cabeza está muy pegada al tronco. Bien. Luego, también se menciona el tiempo y el lugar donde transcurre la acción. En el relato que hemos mencionado, que es la leyenda del Muki, se hace mención que es, ¿no?, en un pueblo, un asentamiento minero, ¿ya? Finalmente tenemos que las leyendas son anónimas, es decir, no tienen el autor exacto, ¿no?, de quién ha originado, quién ha transmitido esta leyenda, este relato. Se transmite a través del tiempo en forma oral y se dice que son de creación colectiva, que toda una localidad ha creado esta creencia, ¿no?, esta leyenda. Bien, ahora finalizamos de esta manera: mito y leyenda. ¿Ya? Vamos a establecer claramente en qué consiste un mito y en qué consiste una leyenda. El mito es un relato tradicional de acontecimientos milagrosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos, ¿verdad? Tal como hemos escuchado en un relato del ejemplo. Y la leyenda, una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos de la ficción a menudo, ¿no? La ficción y sobrenaturales, y se transmite de generación en generación, por lo que cambian partes de la historia, lo que aporta el relato ciertas creencias, ¿ya? Entonces, en una leyenda va a haber parte real y parte ficticia, ¿ya? Como en el ejemplo, lo real es que hay lugares en la mina donde trabajan, ¿verdad? Personas que viven de este trabajo. Y lo sobrenatural es que hay la existencia de un ser pequeño, ¿no?, en estas zonas mineras. Muy bien, chicos, entonces la tarea está indicada en la plataforma.